Un estudio revela los efectos del celibato y la abstinencia en el mundo religioso. ¿Cuáles son sus principales resultados? Se lo preguntamos al psicólogo Claudio Ibáñez de la Universidad de Chile y autor también de este estudio. Claudio, bienvenido a MOLTV. Muchas gracias, Lorena. Gracias por la invitación. Claudio, usted elaboró este estudio que pone en duda el dogma del celibato y la castidad desde una base científica de la psicología positiva. Iglesia y sexualidad, los graves efectos del celibato y la abstinencia, así se llama el estudio. Ajá. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Hay que definir primero qué es la abstinencia y qué es el celibato, porque son cosas distintas. Así es, hay que hacer distinciones que habitualmente no se hacen. Y también partir diciendo, Lorena, que el celibato no es un dogma dentro de la Iglesia, es una costumbre que tiene sus razones históricas y de otro tipo, teológicas. Pero efectivamente lo más relevante es poder distinguir que el celibato es el estado de soltería, y personas célibes no hay solo en la Iglesia, sino que en el mundo abundan y hay muchas personas solteras por distintas razones. Eso es el celibato, el estado de soltería. Y hay que distinguir ese concepto de lo que es la abstinencia sexual, que de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, eso recibe el nombre de castidad. Y la castidad para la Iglesia es un principio general que debe todo creyente practicar, porque la abstinencia sexual, la castidad, según la Iglesia, según ella cree y nos ha hecho creer, es el camino a la perfección humana, al desarrollo espiritual, es el camino a la santidad. Eso, ¿qué implica? Implica una visión negativa de la sexualidad, porque los que practicamos la sexualidad, entonces no estamos en el camino de la perfección humana. La perfección humana es la abstinencia. ¿Y qué ocurre? Que desde el punto de vista de la psicología, de los conocimientos más básicos, más elementales de la motivación humana, cuando una necesidad básica como el sexo, al igual que el hambre, el sueño, la sed, el respirar, que son necesidades fisiológicas básicas, cuando se entra en abstinencia de esas necesidades, ocurren dos cosas. Uno, la fuerza del impulso se incrementa. Bueno, las personas que hacen dieta lo saben. O sea, cuando uno deja de comer, se restringe, el hambre aumenta. Lo mismo pasa con la sed y lo mismo pasa con el sexo. Entonces, la abstinencia sexual, en lugar de conducir a la perfección humana, como toda necesidad básica que entra en abstinencia, en realidad conduce al descarrilamiento de las personas. Y eso es lo que está ocurriendo en la Iglesia. Por eso el tema de la Iglesia es tan transversal, es tan ubicuo, está en todas partes donde la Iglesia opera y en todos los niveles de la jerarquía. Ya, ¿y cuáles serían los efectos de este celibato y esta abstinencia sexual? Bueno, el efecto práctico es que, en primer lugar, como decía, el impulso sexual se incrementa. Por lo tanto, como los religiosos y los consagrados, ¿cierto?, no pueden dar un libre curso a la satisfacción de una necesidad tan básica, tan humana, tan elemental, entonces se va entorpeciendo, se va deteriorando su desarrollo psicosexual, su madurez emocional, y se van transformando, como a mí me parece una expresión bien gráfica, se van transformando los pastores, se van transformando en lobos, y las ovejas se van transformando en víctimas. Y eso es lo que estamos observando al interior de la Iglesia. ¿Pero eso pasa con todos los religiosos, todas las religiosas? Si todos los religiosos, esta inmadurez emocional. Si todos los religiosos y todas las religiosas son personas humanas, entonces efectivamente todos se ven afectados negativamente por una abstinencia prolongada que se va inoculando en sus mentes con esta visión negativa de la sexualidad, que la sexualidad es un pecado, que practicarla es un pecado. Y entonces se va creando una distorsión, se van creando, digámoslo así, ciertas patologías emocionales y mentales que hacen que personas de renombre como las que hemos venido conociendo, ¿cierto?, referentes dentro de la Iglesia, incurran en estos comportamientos abusivos, delictuales e inmaduros para satisfacer su sexualidad. Pero esto, a su juicio y a partir de su estudio, ¿pasaría con todas las personas? Los hechos que estamos conociendo. Como le digo, si son personas, obviamente están sometidos a esa situación y probablemente ocurre.
Eso es lo que estamos sabiendo. ¿Por qué nos llama la atención que haya tantos sacerdotes, tantos religiosos, y esto vaya saliendo a la luz? Porque obviamente yo creo que nadie está a salvo de que la sexualidad reprimida, no satisfecha o mal satisfecha, no los descarrile en su vida religiosa. Ya, y a su juicio, el análisis que hace evitando el celibato, ¿se evitan también los abusos sexuales? ¿Está directamente relacionado? Hay una relación directa, pero no única, porque el abuso sexual infantil también existe en ambientes no religiosos, ¿cierto? Se sabe que el abuso sexual, por ejemplo, ocurre dentro de familias, que muchos padres de familia incurren en abuso de sus hijos menores. Por lo tanto, el abuso sexual infantil no es monocausado por el celibato y la abstinencia sexual. Hay otras causas, pero lo que sí está claro, así lo informa un reporte oficial del gobierno australiano, que vincula celibato como un factor de alto riesgo en el abuso sexual infantil. ¿Qué genera finalmente un adoctrinamiento o una costumbre, como en el católico, las personas que son célibes o que tienen abstinencia, son castas? Sí. A mí me gustaría hablar más de la castidad, de la abstinencia sexual, porque como dije, el celibato por sí... Son personas solteras. Y hay personas solteras, que las personas sean solteras no significa que son abstinentes sexuales en la vida laica. Pero estos son en la personas vida solteras religiosa, a lo largo de toda su vida religiosa. Sí, pero acá, ¿cierto?, la abstinencia sexual es obligatoria de por vida para los sacerdotes y los religiosos consagrados. Y eso, el efecto que tiene es tremendamente detrimental. O sea, la sexualidad, si hay una motivación clave en el desarrollo de la personalidad, desde pequeño, Freud ya lo había dicho, es la sexualidad. Entonces, una sexualidad que se ve entorpecida en su desarrollo, en las prácticas que tiene asociada la sexualidad, o que esas prácticas, cuando se ejercen, la persona se sienta profundamente culpable, se le va creando en su mente un conflicto que le resulta invivible, y la sexualidad va a buscar caminos para encontrar su satisfacción, que en el caso de los religiosos suele ocurrir con los niños. Fíjate que se sabe que en la población en general existe aproximadamente un 2% de personas pedófilas. La pedofilia es una preferencia sexual, ¿cierto? Un 2%, pero en la iglesia ese porcentaje está entre el 6 y el 10%. Entonces, obviamente hay una pregunta, que es, ¿qué es lo que explica que el abuso de menores esté muy por sobre lo que ocurre en la población general? Y lo que explica eso es la abstinencia sexual. ¿Por qué? Porque estos religiosos no pueden, les es más difícil buscar relaciones sexuales con adultos. Cuando se ve a un cura con una mujer, comienzan, como decimos, los pelambres, ¿cierto?, los comentarios. Obviamente la cercanía con un menor hace menos ruido y por lo tanto es mucho más fácil atraparlo como objeto de satisfacción sexual. Y eso, desde mi punto de vista, explica la abundancia de la pedofilia en la Iglesia Católica. Pero el tema de la sexualidad no se agota en la pedofilia. O sea, se sabe por estudios independientes que aproximadamente el 50% de los religiosos mantiene relaciones sexuales adultas, que no se saben, no se conocen. ¿Por qué? Porque como no son delitos, no salen a la luz pública. ¿Dónde están las evidencias de eso? En la cantidad de hijos de sacerdotes que existen en el mundo, que en estimaciones bastante conservadoras se estima que existen 4.000 hijos de sacerdotes en el mundo, lo que corresponde como al 1% del clero a nivel mundial. Tanto es así que en Irlanda se creó una fundación que mantiene relaciones con el Vaticano, cuyo objetivo es brindar protección y ayuda a las mujeres y a los hijos de sacerdotes, que obviamente han quedado abandonados, porque el sacerdote tiene relaciones, engendra un hijo y vuelve a su vida religiosa, y esa mujer queda abandonada y esos hijos quedan abandonados, quedan sin nombre, quedan sin apellido.
Entonces la Iglesia en Irlanda está promoviendo que esos sacerdotes dejen la vida religiosa y se dediquen a la protección y cuidado de su mujer y de sus hijos. Claudio, usted le hizo llegar una carta al Papa con los resultados de este estudio, con el estudio completo. ¿Tuvo una respuesta desde el Vaticano? Claro, el estudio lo enviamos a través de la Nunciatura el 27 de agosto, se lo enviamos al Papa, con copia a Monseñor Chicluna, a Jordi Bertomeu, a toda la Conferencia Episcopal de Chile. No hemos tenido respuesta porque según consultamos en la Nunciatura me indicaron que el protocolo del Vaticano no necesariamente considera el acuse de recibo, pero sí tuvimos acuse de recibo de Monseñor Chicluna. Él nos envió un mail y con un comentario bastante positivo en una línea de nuestro estudio, nos dijo que era un estudio digno de considerarse por el bien de muchos. Eso nos puso. Saludos cordiales, Charles Chicluna. ¿Quedó conforme con esta respuesta? Mira, entre no tener ninguna, sí, por supuesto. También enviamos el estudio a varios líderes de opinión. Entre ellos se lo enviamos al rector de la Universidad Católica. Y él también tuvo la gentileza de acusarnos recibo del estudio. ¿Por qué lo envié al rector de la Católica? Porque yo creo que el Papa lo dice en su carta a los católicos chilenos. Él pide e invita a las universidades, institutos, etcétera, centros de estudios, que aborden el tema de la crisis sexual en la Iglesia. Y yo creo que hasta el momento ninguna entidad lo ha hecho. Y yo creo que los psicólogos tenemos harto que decir sobre ese tema, para no quedar en lo que el mismo Papa dice, que nos limitemos a medidas de contención que son necesarias pero insuficientes. Porque abordar todo esto desde el punto de vista judicial, como se está haciendo, obviamente es necesario. Hay que penalizar, fantástico, hay que sacar a los sacerdotes que han cometido delito, bien. Pero eso no está apuntando al fondo del problema, que es el tema de la abstinencia sexual que la Iglesia promueve. ¿Y qué pasa con las mujeres, con las religiosas? ¿Es el mismo escenario en la psicología positiva? El escenario es el mismo, porque también son personas humanas y desde el punto de vista de la motivación sexual no hay diferencias significativas de género. Por lo tanto, debemos suponer que entre las religiosas ocurre un fenómeno similar. Hemos sabido algunos, en Chile hemos sabido algunos, de una chilena que se viene de España, qué sé yo, hubo algunos casos también de monjas en Maipú, que la directora de no sé qué congregación abusó de menores. Y el tema es menos sabido porque probablemente las religiosas viven en una vida más restringida, más protegida de los medios. Pero el tema de la sexualidad debe estar, o sea, se saben de relaciones sexuales de religiosas. Hay relatos que se conocen poco, ¿cierto?, de conventos con cementerios de fetos, que algunos dicen que son externos, otros no, pero hay un tema que la Iglesia tiene que sincerar y a sincerar de fondo, abordando el tema de esta anormalidad a la cual somete a los seres humanos que profesan la vida religiosa. Claudio Ibáñez, psicólogo y autor también de este estudio y docente de la Universidad de Chile, le agradecemos por estar en EMOL TV. Muchas gracias, Lorena. A ustedes los dejamos invitados a seguir revisando contenidos a través de emol.com.